Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. Hoy un programa que abran los ojos, escuchen bien, dedicado a los más chiquitos, porque tenemos una oftalmóloga infantil que es una referente de la oftalmología infantil de nuestro medio, y tenemos una pediatra infectóloga, experta en inmunizaciones. Dos temas que están muy candentes en este momento. ¿Me acompañan? Bienvenidos al primer bloque de A la Vista. Y como lo anunciamos en la presentación, estamos con una médica oftalmóloga especialista en oftalmopediatría, que es la doctora Celeste Mancilla. Gracias, Celeste, por estar Gracias con por invitarme. nosotros. Yo feliz de que estés de vuelta, Celeste. Te voy a presentar, ¿sí? Dale. La doctora Mancilla tiene una formación en oftalmopediatría en el Hospital Garrahan. Es experta en retinopatía del prematuro, exoftalmos, problemas de visión. Forma parte del Consejo Argentino de Oftalmología, que es una de las sociedades que nos nuclea a todos los oftalmólogos del país. Y contanos, Celeste, ¿qué es la retinopatía del prematuro? Bueno, la retinopatía del prematuro es una enfermedad que aparece en la retina de los bebés prematuros. La retina se empieza a formar más o menos en la semana 15-16 y se termina de formar en la semana 40-38. Cuando el bebé nace antes de tiempo, la retina no está del todo formada y el hecho de estar afuera de la panza hace que cambien las cantidades de oxígeno que tiene que haber, y esto hace que la retina se empiece a formar mal. Si a esto le Ajá. sumamos infecciones, transfusiones, oxígeno y un montón de cosas, tenemos una enfermedad que hace que los vasos no se formen bien, generen exudación, tracción y desprendan la retina, y si no lo controlamos, si no lo tratamos, dejan al bebé ciego. O sea que si toda la parte nerviosa, es la parte por donde el ojito ve, Sí, el bebé nace antes de tiempo, no está formada, no se termina de formar. Más o menos como exactamente. los pulmones, que no se terminan Em, de sí, madurar. algo parecido. De Ujú. hecho, la maduración con corticoides evita o disminuye la probabilidad de que aparezca la retinopatía del prematuro. Ajá. ¿Se puede saber antes de que el bebé nazca que puede nacer antes de tiempo y que puede llegar a tener este problema o no? ¿No se Y puede prevenir? en realidad depende mucho de cuán prematuro sea el bebé. Los Ah, bebés más prematuros tienen mayor riesgo. Los bebés que han tenido menor peso al nacer, acorde a la edad gestacional, tienen mayor riesgo. Los que tienen más procedimientos, más shock, más reanimaciones, más oxígeno, más complicaciones en general, tienen más riesgo, y además hay algo genético que desconocemos, porque mm. muchas veces tenemos pacientes que han tenido las mismas malas suertes y uno hace la retinopatía y el otro no. No me Entonces, digas. no es que todos los chicos la van a hacer, pero muchos, y hay una serie de reglas, es probable que la tengan. Por eso es que en las neonatologías se hacen controles de rutina. En todo bebé que nace de menos de 31 semanas, en todo bebé que nace de menos de 1.500 gramos, son obligatorias. Y hay fechas específicas para hacer esos controles. Y Claro. después, en los mayores de esa edad y de ese peso, depende de cuán graves y cuántas complicaciones hayan tenido, si les corresponde o no hacer ese control. Pero es importantísimo y está por ley establecido ese control, ¿no es cierto? Está establecido como una norma, ¿sí? Ujú. El Ministerio de Salud tiene un grupo, que es el Grupo Ropa Argentina, que está conformado por oftalmólogos, neonatólogos y enfermeras. Yo soy una de las oftalmólogas que forma parte, que se dedican a hacer guías de práctica clínica que dicen Ajá. cuál es la forma correcta de poner el oxígeno en la neonatología, que, por ejemplo, la alimentación con leche materna disminuye la incidencia de retinopatía del prematuro. Qué importante La eso. importancia del lavado de manos, porque si todos se lavan las manos, no hay infecciones, hay menos retinopatía del prematuro. Ujú. O sea, todas las pequeñas cosas que se hacen en la neo ayudan a que la incidencia sea menor. De todos modos, si tenemos un bebé de 24, de 23, de 25, de 27, aunque todo salga bien, puede tenerla, sí puede tenerla. Por eso Claro. es que el control es tan importante. Es tan importante para evitar la ceguera. Nada Exactamente. más simple que eso. El bebé cuando nace
tiene que hacerse un fondo de ojo? En realidad, depende de la edad cuando le toca el fondo de ojo. Recién pasaban las imágenes. Sí, del submarino Eh, amarillo, ¿no? No, el otro, el que Ah, tenía, el que tenía todas las semanitas puestas. ajá. Los bebés más chiquitos, el otro. ¿El anterior? Los bebés más chiquitos se controlan en novena, octava, sexta, quinta semana. Los bebés más cerca de la 31 a la cuarta y hasta la 33 en la segunda. En O la sea que segunda semana. el bebé que nace muy chiquito, por ahí el primer control le toca a las 7, 8 semanas. Al bebé que nace grande, a la semana se tenía que estar haciendo el control. Entiendo. ¿La retinopatía del prematuro se puede prevenir con un buen control gestacional de la mamá durante su embarazo o no? En realidad, si uno previniera la prematurez, si tuviéramos muy buenos controles, no tendríamos por qué tener retinopatía Claro, prematura. sí, Una vez que tenemos el prematuro, podemos disminuir la incidencia, pero puede aparecer de todos modos. Por eso es que el control debe ser rutinario y nosotros lo hacemos cada 15 días si no tiene nada y si no, un poco más frecuente. Y la idea del control es, si el bebé se va curando, se va formando su propia retina sin que claro. nosotros hagamos nada, lo miramos. Pero si aparece la retinopatía y tratamos en el momento oportuno con la técnica adecuada, el bebé tiene una alta posibilidad de evitar ser ciego. Claro. ¿Y cuáles son los tratamientos que se le hacen a esos bebés tan chiquitos? Mira, hay dos formas de tratamiento. Hay un tratamiento que se hace con láser, que es un tratamiento tradicional que tiene muchos años de experiencia, Sí. en el cual lo que se hace es quemar con el láser toda la retina que no se formó, que está obligando a que se formen vasos anómalos, que tiene muy buen resultado en la mayoría de las formas tradicionales. Ajá. De un tiempo a esta parte, que han aparecido los antiangiogénicos que se usan mucho en diabetes. Sí. Ese antiangiogénico en algunas formas específicas de la retinopatía del prematuro es excelente. Mirá Porque lo que vos. hace es corregir esa malformación de los vasos y permitir que los vasos se formen normalmente. Qué bueno. Tiene alguna que otra contraindicación, porque cuando hay mucha fibrosis puede hacer que se empeore y se desprenda la retina, por eso es que no es para todos los casos. Claro. Pero para casos donde la parte vascular predomina, son la realidad una muy buena alternativa. Y todos esos tratamientos se hacen bajo anestesia, ¿no? En realidad, el láser se puede hacer bajo anestesia general o bajo sedación con analgesia, Ajá. ¿O dependiendo con una de mascarita también? sí, de la Ah, experiencia de la neonatología. A veces el neonatólogo, a veces el anestesista son los que hacen la sedación. sí. Y la inyección de antiangiogénicos que dura 30 Nada, segundos, sí. esa se hace siempre bajo sedación. Claro. ¿Y cuidados después de estos niños? Mira, los bebés que son pacientes completamente diferentes, ¿no? El bebé que se trata con láser se controla más o menos a los 10 días. Si está todo bien, se controla a los 15, 20 días. Y si está todo bien, después hay que controlarlos. Al principio cada 6 meses para ver que no le haga falta un anteojo, que no tengan ninguna complicación y después, con el tiempo, una vez por año. Claro. Estos niños tratados con láser a veces tienen una mayor incidencia de, por ejemplo, miopías. Entonces, y le pueden aparecer a temprana edad, cuando todavía no son capaces de decirte que ven mal. Entonces requieren Ah, ese control y ver que no les haga falta el anteojo desde muy temprano. mira vos. O sea que eso también hay que tener en cuenta. No solamente que la retina se termine de formar, sino que no desarrollen miopía. Y Por si la ejemplo, desarrollan, hacer, tratarlos, claro, claro, hacer hacer, tratamiento intensivo desde el inicio. Por otro lado, los que tratamos con antiangiogénicos, como el tratamiento no es definitivo, puede volver a formarse la retinopatía, requiere muchos controles hasta que se termina de formar la retinopatía y después los controles habituales del niño sano. ¿qué son cuáles? Porque nunca está de más repetirlos. Mira, se recomienda la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil, que es ese, El sí es submarino amarillo, sí. recomienda uno antes de los 3 meses, uno a los 6, uno al año, a los 2 años, a los 3 años y después cada 2 años, 5, 7, que es ingreso escolar. O sea, a los 3, a los 6, al año, a los 2 años y después A los 3 años, a los 3. 5, 7 y cada 2 años. Claro. Eh, Sí, ya cuando ingresan a la escuela es mucho más fácil el seguimiento porque te piden siempre Siempre piden. un certificado del oftalmólogo diciendo que ve bien y si no ve bien, qué corrección usa. Todo eso es muy importante. Y lo aclaro, Celeste, porque muchas veces a nosotros, oftalmólogos, nos dicen, ¿me haces un certificado que ve bien porque me lo piden en la escuela?
no cuesta nada No cuesta llevar nada. al niño, se lo puede llevar durante las vacaciones, si el tema es por tiempo, que muchas veces es el tema, Sí, y tener el certificado hecho y tener la tranquilidad, ¿no? De que el niño ve bien. claro. Mira, la verdad que esos controles de rutina son para encontrar cosas antes de que den síntomas Claro, y pesquisar, tratarlas antes sí, de que den síntomas. tal cual. La explicación de los controles es que el control al nacimiento o antes de los 3 meses es para ver si hay alguna malformación desde la panza. Claro, Y si hay alguna malformación, algunas tienen asociaciones, requieren suplementar hormonas o cosas así. Entonces, por ahí no podemos cambiar la malformación, pero sí arreglar el resto de las cosas o buscar el resto de las cosas de un síndrome. claro. A los 6, 7 meses para ver que los bebés fijen y sigan bien. Y después, el del año, el de los 2 y el de los 3, incluyen ver cómo ve, incluyen que no tenga estrabismo, incluyen ver el fondo de ojo, porque hay algunas patologías que se pueden ver en el fondo de ojo que cuando son muy chiquitas se pueden tratar, como puede ser un COATS, como puede ser un retinoblastoma muy chiquitito incipiente, que a veces se Claro. pueden tratar con láser y no requieren más tratamiento. Cuando ya se hacen evidentes, por ejemplo, un retinoblastoma, muchas veces hay que hacer quimioterapia, a veces hay que sacar el ojo, o sea, Sí. como que estamos mucho más lejos De la curación. de la curación y de mantener un ojo viable. Exactamente. Muchas gracias, Celeste. Muchas gracias por explicarnos qué es la retinopatía del prematuro y por hacer hincapié en todos los controles del niño enfermo, del niño prematuro y del niño sano. Gracias a vos. No. Nos despedimos de la doctora Celeste Mancilla y vamos a una brevísima tanda y volvemos con más a la vista. Hay varios médicos en distintas partes de Argentina siguiendo pacientes. Los resultados preliminares que tenemos son bastante satisfactorios, que lo que son publicaciones de estudios de otras empresas internacionales en el exterior. La experiencia personal y el seguimiento de los pacientes a 6 meses da resultados muy buenos. La mayoría de los pacientes no están mostrando nada de progresión, ¿ven? O progresiones de 0,25, muy poquitito. Romano Home Restoration es sinónimo de elegancia y avanzadas tendencias mundiales en amoblamientos y objetos de decoración. Somos una empresa integral dedicada y reconocida por particulares, empresas corporativas, hotelería y empresas constructoras. Importamos destacados muebles espejados, espejos tallados de gran porte y exclusivas arañas. Bienvenidos al segundo bloque a la vista y estamos con la doctora Susana del Valle Devoto, que es médica pediatra infectóloga.
Gracias, Susana, por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Te voy a presentar, Susana. La doctora del Valle de Devoto, además de ser médica pediatra, está dedicada a la docencia, a la investigación, es especialista en inmunizaciones, fue directora nacional de inmunizaciones y forma parte del staff de pediatría de FUNSEI. Susana, contás con una experiencia amplísima y lo que me gustaría destacar es la importancia de las vacunas en cada etapa de la vida. Exactamente. Mira, hay algo muy interesante. En el 2003 nuestro calendario tenía 8 vacunas y la mayoría eran para niños. Prácticamente, no Claro. hablar de la doble adulto, casi todas eran de niños. Claro. Desde 2003 a la actualidad tenemos 21 vacunas y para todas las etapas de la vida, de 21. 0 a más de 100, y además para huéspedes especiales, inmunocomprometidos, Claro. niños con algún tipo de dificultad, adultos con dificultades, obesidad, diabetes, y bueno, ya veremos en cada una de ellas. Y algo muy importante para nosotros, que desde el 2011 se incluyeron también las embarazadas en el calendario de vacunación. Sí. Es decir, que hoy no podemos decir que las vacunas son de los pediatras. Las vacunas son de todos los médicos clínicos, pediatras y además de todas las especialidades. Tuvimos que trabajar con ginecólogos, con neumonólogos, con reumatólogos, con diabetólogos, es decir, podemos trabajar con todos y todos podemos conocer sobre vacunas y Sí. hacer algún tipo de beneficio para nuestros pacientes. Y la importancia, hablaste recién de los ginecólogos, la importancia desde que apareció de la vacuna contra el HPV. Sin duda, mira, es una vacuna que había que implementarla y además tener la Concientizar, paciencia de ver los resultados, porque es a larga data. Ujú. Y bueno, eso sucedió. Primero tuvimos que hacer toda una estrategia como para que no se considerara la vacuna la única prevención para el cáncer de cuello, que fue el primer objetivo del Ministerio, sino que están las estrategias de los controles, el PAP, eso hay que continuar haciéndolo. Sí, sí. Entonces primero se dejó bien claro eso para iniciar la vacunación, que en aquel momento teníamos solo una vacuna bivalente, después apareció la vacuna cuadrivalente, hoy tenemos una nonavalente, es decir, de 9 componentes, y nos empezamos solamente con niñas y en este momento también están los varones incluidos en el calendario. Sí. La idea es ampliar también esa cobertura. Al inicio eran 3 dosis, después se vio con el tiempo que con 2 dosis hacíamos una excelente cobertura en los niños del grupo que estaba incluido en calendario, y hoy ya tenemos como con mucha efectividad el calendario con una sola dosis. Con la dosis única. Con la dosis única, con lo cual eso para nosotros lo que es logística, lo que es indicación, es mucho mayor el beneficio, ¿verdad? Sí, sí, facilitó muchísimo. ¿Y a qué edad es esa dosis? Mira, en el calendario está incluida a partir de los 11 años y hasta los 15, 18 se puede dar una sola dosis. Después ya tenemos grupos especiales donde tenemos que completar el esquema con 3, grupos donde hasta los 27 con 2, si no tiene ninguna patología, digamos, que sea de riesgo. Ahora, la vacuna está aprobada desde los 9 años hasta los 45. Entonces, una cosa es el objetivo del Ministerio y Salud Pública, que uno lo respeta porque lo que se hace es tratar de buscar la población objetivo donde esa acción va a tener mayor impacto. Claro. En nuestra población, las nenas de 11 años eran en su momento las que tenían más riesgo y más vulnerables, ahí es donde se trabajó. Claro. Pero si alguien pregunta si se puede vacunar a los 9, se puede vacunar a los 9, se puede vacunar después de los 13, se puede vacunar después de los 13. Sí. O sea que es una vacuna que ha demostrado una efectividad importantísima. Sí, la importancia de la prevención y de que la gente tome conciencia, ¿no? De hacer campañas en las escuelas, hacer reuniones con los chicos y los padres. En eso estamos justamente, mira, nosotros veníamos
con un impulso de mejorar coberturas, con diferentes estrategias, porque no es solamente difundir la vacuna, sino que hay que ir, la mejor vacuna es la que está aplicada, entonces Siempre. por más que compráramos millones y no se aplicaban, no Sí. tenía ningún sentido. Entonces, y nuestro país es heterogéneo en todas sus dimensiones, entonces no es lo mismo una estrategia en una ciudad que en otra, con un grupo etario que en otro. Sí. Entonces, Y con una condición social y de educación que en otra. Exactamente, con el recurso humano también de personal de salud o de la comunidad que pueda ayudar en todo esto. Entonces, armando todo eso, vino COVID. Sí. COVID, lo que nos llevó es que saliendo de COVID las coberturas habían bajado muchísimo. Entonces tuvimos que empezar toda una campaña nuevamente de concientización de vacunas y de empezar a aumentar las coberturas, y en eso estamos ahora tratando de que colaboremos entre todos para lograrlo. Sí. Digamos, para estas cosas complejas no hay soluciones simples. No, ya lo no, sabemos. el trabajo es incesante. Entonces, la idea es buscar desde todos los lugares. Lo primero es evitar la difusión de noticias falsas, y eso, por suerte, al tener nosotros un muy buen registro de todo lo que son eventos adversos y demás relacionados a vacunas, hoy podemos decir que beneficio tiene y qué pocos eventos adversos estamos viendo con las diferentes vacunas. Esos datos están totalmente difundidos y los podemos ver. Lo otro es que también al tener toda esta experiencia que hay en el país, es uno de los mejores calendarios que hay en la región, y te diría que para algunas vacunas en el mundo. Entonces ya tenemos también resultados. Por ahí la HPV que decíamos recién, cáncer de cuello, ya vimos disminución, pero en otras patologías hemos visto erradicación, como pasó con la viruela en el 77, no tenemos más viruela en el mundo. La otra que podemos hacer es una eliminación, es decir, eliminamos del país la patología, pero ojo, ¿qué es lo que nos está pasando ahora con sarampión? Nosotros, poliomielitis, sarampión y rubiola, la eliminamos de nuestro país, pero no dejó de circular el virus. No. Entonces, si nosotros no seguimos vacunando, estamos en problema. Y esto es lo que estamos viviendo ahora, es decir, teníamos coberturas bajas, la vacuna no tiene una cobertura del 100%, hay algunos fallos en la respuesta, entonces empiezan a acumular lo que llamamos susceptibles, es decir, que pueden llegar a infectarse. Y es ahí donde tenemos que trabajar, porque si nos introduce el virus de nuevo, volvemos a tener mortalidad. Nosotros no teníamos más mortalidad por sarampión desde el año 2000. Desde el año 98, en realidad, 2000 no teníamos sarampión circulando. Hace casi 30 años que no tenemos. O sea, autóctono no teníamos más. Polio no tenemos más desde el año 1984, pero hay 3 países en el mundo que todavía tienen polio salvaje. Entonces nosotros hicimos un avance terrible al punto de que en este momento de una vacuna que tenía 3 de los virus de polio, ya pudimos pasar a 2 porque uno se eliminó directamente del país y de la región. Pero bueno, tenemos que impulsar la vacunación, porque ¿qué nos pasa? Pasa eso, y esto no es solamente acá. Cuando empieza a haber neumococo, cuando en el 2011-2012 se incluyó en calendario, todo el mundo quería la vacuna. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La enfermedad empieza a verse menos y se empiezan a ver más las respuestas adversas que pueden tener aquellos que se vacunan. Entonces, no hay más enfermedad. Me enfermo o tengo algún evento adverso porque me vacuno, no me vacuno más. Y no es así, la enfermedad justamente no está porque nos vacunamos. Tal cual, tal Entonces, cual. Y el hecho de mucha gente de seguir usando barbijos y no vacunarse hace que su nivel de inmunización baje muchísimo y se pueda enfermar mucho más fácilmente. Justamente, mira, un ejemplo muy bueno de esto es neumococo. Nosotros, neumococo es una vacuna que no solamente va a actuar sobre lo individual, es decir, que va a permitir evitar la enfermedad en aquella persona que se vacuna, sino que erradica el portador. Entonces, esa persona tampoco contagia. Claro. Entonces, en la primera etapa, donde todavía no vacunábamos a adultos, la enfermedad, la vacuna se puso en salud pública para evitar las formas graves en niños, que era lo que más teníamos. Sí, para evitar la mortalidad. Entonces, también, la enfermedad
disminuyó la forma grave Ujú. en niños, pero también disminuyó en adultos, porque no había quien los contagie. Claro. Hoy tenemos también vacuna de neumococo para adultos y hay una vacuna nueva que también fue avanzando. O sea, primero una 7 valente, después una 13 valente Sí. y hoy hay una 20 valente que con una sola dosis en el adulto estaría cubierto. Qué maravilla. ¿Y cada cuánto tiempo? No, sí, hay diferentes esquemas de Ah, acuerdo. es dosis única. Dosis única. Porque en una época fue Claro, por eso año te por digo, medio. o sea, Sí. había que dar, al principio solamente teníamos una conjugada y una no conjugada que solamente responden los adultos, que es la polisacaria 23 valente. Y después hubo una conjugada de 13 valente y se hacía lo que llamábamos secuencial, ¿no? Claro. Vacunando con las dos, con la polisacaria más la conjugada. Hoy con una conjugada sola Es se podría completar. Pasa que estamos todavía en esa transición de algunos que recibieron las otras vacunas y tenemos distintos esquemas. Claro. Pero una vez que está incluida para adultos, ya con una dosis está suficiente. Por eso es que queríamos hacer desde el programa la difusión de esto. Es tan importante completar todo el calendario vacunatorio nuestro, que es tan extenso, está tan bien planificado, está hecho por algo y hay mucha gente atrás que estudió mucho para hacerlo. Y esto, que hay datos hoy que todas estas cosas que se puedan hablar se pueden verificar si pasan o no pasan. Y esto está publicado, está en las páginas del Ministerio, están publicadas en las sociedades científicas, es decir, y con mucho dato propio. Eso nos da mucho poder para poder demostrarle a la gente la efectividad. Exacto, y que no pueden, y que pueden preguntar todo, porque hay dato, hay respuesta, digamos. Fehaciente. Sí. Se incluyó la vacuna para hepatitis A, no tuvimos más en el 2005, en el 2007 no tenemos más trasplante por infección por hepatitis A. Yo soy cordobesa y vine acá a Buenos Aires a hacer una beca para estudiar meningitis por hemófilus. Mirá. Teníamos hasta 1.200 por año. Se puso la vacuna en el 92 y yo tuve que cambiar de línea de trabajo porque no hay más, por suerte, bueno, pero meningitis. qué buen motivo, ¿no? O sea que, digamos, donde veas la vacuna, cuando hay una respuesta, sin duda, vacuna y agua potable, no hay otra cosa que sea más efectivo que eso. Así que creo que hay que seguir con esto y hay que hablar con la gente, y la gente tiene todo el derecho a preguntar y educar a la gente. Exacto. Gracias, Susana. Muchísimas gracias por todo lo que nos explicaste. Y hay mucho para hablar de vacunas todavía, así que te comprometemos a que vuelvas al programa. Totalmente. Nos despedimos de la doctora Susana del Valle Devoto y nos vamos hasta el próximo programa, el martes a las 17:30, aquí en A la Vista por Canal Metro.